Buenos días, vamos a This is empezar a demonstration el of tercer capítulo de nuestro Wirecast. mini curso de neuroanatomía. Empezamos el capítulo 3, que es la primera parte del cerebro. Vamos a empezar primero describiendo lo que son las meninges. Eh, el cerebro en general está cubierto por toda tres capas de meninges. Primero la pía madre que envuelve al cerebro, que le da forma a los surcos. Que solamente envuelve al parénquima en el espacio subpial, que básicamente no es un espacio, es el This is a parénquima. Tenemos el demonstration of espacio subaracnoideo que va a Wirecast. estar cubierto por la aracnoides, que una vez más, repitiendo, tiene y contiene al líquido cefalorraquídeo y tiene también en este espacio subdural lo que son las arterias y venas eh, del cerebro. Por eso es que el sangrado subaracnoideo se encuentra en este espacio, en el espacio subaracnoideo, y es producido por arterias. Entonces, el sangrado subaracnoideo tiene que ver con arterias directamente cerebrales. Por eso es tan importante. Encima de la This aracnoides is a vamos a encontrar una demonstration of capa Wirecast. gruesa, que es la dura madre, que como les dije ya la vez pasada, tiene dos capas, una perióstica y una propia. La dura propia es esta la que envuelve a todo el cerebro, es bastante bien irrigada por la arteria meningia media. La arteria meningia media es la principal arteria que irriga a la meninge, a la dura madre. La dura madre también está en relación a lo que son los senos venosos, ¿ok? Estos senos venosos son los que nos permiten todo This el is a drenaje demonstration of cerebral. Wirecast. Afortunadamente tienen bastantes conexiones entre ellos como para poder realizar el drenaje de la zona frontal, temporal, parietal, occipital, incluso de las partes profundas. Los senos frontales, perdón, el seno longitudinal superior es este de aquí, es el principal de la parte cortical. Tiene ciertas estructuras adyacentes que son como lagunas venosas. Estas lagunas venosas tienen unos corpúsculos que son unas granulaciones This is a aracnoideas. Es demonstration el of lugar donde se Wirecast. reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Estas granulaciones van a permitir la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Este es el seno longitudinal superior. ¿Ok? Esta es una vista de lo que es la dura madre, pero en su segmento perióstico. ¿Ok? Como vemos, la dura madre en esta Demonstration of y la fosa Wirecast. anterior, en la parte de su límite posterior, es el reborde del ala menor del esfenoides, ¿no? Es el reborde del ala menor del esfenoides. Aquí vamos a encontrar toda una eh, formación del, de dura madre, que no tiene nombre propio porque todo esto es dura madre perióstica, ¿ok? Entonces, de igual forma, en todo el cerebro forma de esta y hace y realiza formaciones durales que vamos a This ir is a viendo. Mientras demonstration of hablamos de la dura Wirecast. propia junto a la dura perióstica, van a darnos este tipo de formaciones. Por ejemplo, este de aquí es la hoz del cerebro o falx cerebri. Esta hoz en su borde superior va a tener y va a contener a al seno longitudinal superior, y en su margen libre, en su borde libre, va a tener al seno longitudinal inferior. ¿Ok? This Entonces is esta a es la hoz, pero la demonstration hoz of hacia la parte Wirecast. posterior se divide en dos, hacia, hacia lateral, los dos lados, y va a dar la formación que es la tienda del cerebelo. ¿Ok? La tienda del cerebelo va a formarse a partir de dura madre, pero hacia adelante va a cerrar hacia la apófisis clinoides del esfenoides, ¿ok? Formando así una incisura en el medio que se llama incisura This is a tentorial. demonstration Esta of incisura tentorial es Wirecast. el espacio por donde pasa el tronco encefálico, ¿ok? Entonces la incisura tentorial es muy importante. Tenemos la formación de la tienda del cerebelo, tenemos la hoz del cerebro, tenemos en esta parte, justo cuando la dura madre de lateral hacia medial pasa por encima de la silla turca, va a dar el diafragma celar. El diafragma celar es una formación de dura madre que va a permitir solamente el This is a paso del tallo demonstration of de la Wirecast. glándula hipófisis para que la glándula hipófisis se encuentre en su ubicación
natural, que es en la silla turca. Entonces tenemos formaciones durales. Hacia la parte inferior también va a dar una hoz. La dura madre da la hoz cerebelar, ¿ok? O falx cerebelli. Entonces esto va a dividir al cerebelo también en dos hemisferios. ¿Ok? Contiene el seno longitudinal inferior, se va a unir a la vena de Galeno, a la gran vena de Galeno, y va a formar el seno recto. Y el seno recto va a fusionarse, van a anastomosarse con el seno longitudinal superior y van a formar lo que le llaman la prensa aerófila o tórcula. Esta además se va a dividir en dos senos transversos, uno derecho y uno izquierdo. Estos senos transversos van a continuar hasta el agujero rasgado posterior, donde van a convertirse en vena yugular interna. Más o menos esto es lo que les iba explicando, ¿no? Seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior, se une con la gran vena de Galeno en esta parte, luego fusionan y hacen el seno recto, y en esta parte, cuando se unen con el seno longitudinal superior y el seno recto, forman la tórcula o prensa aerófilo, se divide hacia lateral en un seno transverso, luego hace una formación sigmoidea que le llamamos senos sigmoides y luego se transforma en vena yugular interna. Todos estos es la parte más externa de las venas. Existen múltiples comunicaciones entre las venas, tanto entre las externas como entre las internas. Con la intención de que de mantener el drenaje venoso. Muy bien. Esta es una imagen que nos va a hacer entender un poco mejor lo que es el drenaje venoso más profundo. Les decía, esta es la prensa aerófilo, donde se han anastomosado con el seno recto. Aquí están los senos transversos, ¿ok? Los senos transversos. A esta altura, en el agujero rasgado posterior, se va a transformar en vena yugular interna, ¿ok? Después de ser una formación sigmoidea que le llamamos el seno sigmoides. Esta formación, si se da cuenta, también existen otros senos venosos, por ejemplo el seno esfenoparietal. Este seno esfenoparietal que se encuentra en este reborde esfenoidal, ¿no es cierto? En esta parte a la menor y más lateral ya a la mayor, se va a comunicar con la parte central, alrededor de la silla turca, que le llamamos el seno cavernoso. Entonces el seno cavernoso tiene comunicación en la parte más lateral mediante el seno esfenoparietal. ¿Con qué se comunica? Con el seno, perdón, con las venas del sistema del valle de Silvio, de la cisura silviana. También este seno cavernoso se va a comunicar entre derecho e izquierdo por medio de los senos intercavernosos y además se va a comunicar con el seno sigmoides antes de su conversión en vena yugular interna por medio de los senos petrosos. Entonces todos estos van a hacer una conformación de la confluencia del drenaje venoso en el cerebro, con la intención de que de mantener ese drenaje, que es muy importante. Porque si cerrásemos uno de estos senos, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar una éstasis venosa. Y la éstasis venosa puede suceder dos cosas. O solamente el cerebro se hincha, o una de las venas se rompe por exceso de sangre dentro, por esta éstasis venosa, y producirse sangrados. ¿Ok? Por eso es importante mantener un drenaje y por eso es que el cerebro ve la forma de tener tantas comunicaciones entre ellos para poder mantener este drenaje. Vamos a ver la parte de las giros y cisuras del cerebro. Vamos a tratar de hacerlo bastante sencillo para que se pueda memorizar. ¿Ok? Primero que debemos entender que el cerebro tiene fibras grises, fibras blancas y también tenemos líquido cefalorraquídeo, que es el sistema ventricular. ¿Ok? En cuanto a las fibras corticales, lo más importante es que existe dentro de la corteza también núcleos, como amígdala, como el mismo hipocampo. ¿Ok? Y en los ganglios basales, que también todos son núcleos, o sea, sustancia gris. Mientras existe la sustancia blanca, que son las fibras de comunicación, como por ejemplo el cuerpo calloso, la comisura anterior y posterior, el fornix, la cápsula interna.
Entonces vamos a ir avanzando poco a poco. Hoy día vamos a repasar todo lo que son cortes. Primero que todo, para tenernos una idea y una magnitud del This cerebro, is a es más o menos demonstration of de Wirecast. 1500 centímetros cúbicos, pesa más o menos lo mismo, tiene una longitud anteroposterior en su mayor diámetro de 17 centímetros, ¿ok? En lo más alto 13 y en lo más ancho 14. Este es el de amarillo, que es la cisura de Silvio, y la vertical, que es la cisura central This is a o de demonstration Roland. of La Wirecast. cisura de Silvio, cisura lateral, tiene le hablamos de ramas, ¿no? Una rama larga posterior y dos ramas ascendentes. Esto nos va a permitir dividir al cerebro. Primero, gracias a la cisura de Silvio vamos a dividirlo en lóbulo frontal y lóbulo parietal con respecto al lóbulo temporal. Y la cisura central va a dividir al lóbulo frontal del lóbulo parietal también en otros dos lóbulos gracias a la cisura central. ¿Ok? This is a Entonces ya tenemos un demonstration lóbulo, of dos Wirecast. lóbulos, tres lóbulos. ¿Cómo dividimos el cuarto lóbulo, que es el lóbulo occipital? Lastimosamente, en la parte externa no vamos a tener la referencia anatómica, sino la vamos a tener en la cara interna. En la cara externa lo que vamos a tener es aquí un notch, una incisura. Le llamamos la incisura temporooccipital, que representa al surco o fisura temporooccipital que le vamos a ver en la cara interna, que es el punto de división para volverse occipital. Esta es la cara lateral del lóbulo frontal. Aquí nos vamos a dar primero las dos características anatómicas más importantes, la cisura lateral o silviana y la cisura central o de Rolando. De esta forma vamos a poder diferenciar que por delante es el lóbulo frontal. En esta zona encontramos una cisura que se llama la cisura precentral, que nos va a demarcar y delimitar al giro precentral. Luego de ver esta es la cisura central, esta es la cisura precentral, vamos a encontrar dos surcos, el frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, gracias a la formación de dos surcos, los dos surcos tanto frontal superior como inferior. Este giro frontal inferior va a tener tres partes debido a la división que va a generar la cisura silviana a nivel de sus dos ramos ascendentes. Por lo tanto, va a dar un ramo ascendente aquí y otro ramo ascendente aquí y nos va a diferenciar tres segmentos, la pars opercularis, la pars triangularis y pars orbitalis. Entonces el giro frontal inferior se divide en tres partes por los ramos ascendentes de la cisura silviana. Si vamos a ver en la cara medial tenemos que diferenciar primero esta estructura claramente diferenciable que es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene tres partes, tiene en realidad cinco partes. Una de las principales es la rodilla, el cuerpo y el esplenio. Esto nos va a permitir diferenciar un surco justamente encima de él. Este surco se llama el surco calloso y encima tenemos el giro del cíngulo. El giro del cíngulo tiene una continuación hacia adelante y una continuación hacia atrás. La continuación hacia atrás se llama istmo y este istmo va a continuarse con el giro parihipocámpico y la continuación hacia adelante va a ser con respecto al giro paraterminalis y paraolfatorio. Entonces el giro del cíngulo, que es constante y que va a pertenecer al sistema límbico, también va a tener un surco, el surco del cíngulo. Y este surco del cíngulo tiene un ramo ascendente, casi siempre en su parte final de forma constante, que va a delimitar al lóbulo paracentral. Y este lóbulo paracentral tiene un componente sensitivo de parte parietal, que es parte del giro postcentral, y tiene un componente motor que tiene que ver con el giro precentral. Entonces el lóbulo paracentral tiene un componente parietal y frontal. Si marcamos estos límites que estamos viendo, vamos a darnos cuenta que por delante está el giro frontal superior, que es una continuación del que había en la cara lateral. Tenemos el lóbulo paracentral. Luego, si demarcamos los límites entre los lóbulos frontal y parietal, que es la cisura central, vamos a darnos cuenta que existe una diferenciación también entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que es la cisura parieto-occipital, que es una proyección de esta incisura preoccipital o incisura temporo-occipital, que lo veíamos en la cara lateral, y nos va a dar la división entre lóbulo parietal y lóbulo occipital. Más claramente entre precuña
y cuña. Este se llama cuña, pues tiene su forma y ese pertenece al lóbulo occipital. Por delante está la precuña, que pertenece al lóbulo parietal. Entonces tenemos cuatro estructuras, cuatro giros: giro frontal superior, el lóbulo paracentral, la precuña y la cuña. Si notamos, aquí también existe una cisura, es la cisura calcarina, que nos diferencia de la cuña de la língula. Entonces, si tenemos claro estas imágenes, es bastante constante en todos los cerebros esta imagen, ¿ok? Estas estructuras. Vamos a continuar reiterando solamente la continuación del giro del cíngulo hacia adelante y hacia atrás. Esta es la base del temporal, perdón, esta es la base del frontal. Vamos a diferenciar en la base del frontal ciertas estructuras, característicamente el nervio olfatorio, medialmente el giro rectus, lateralmente los giros orbitales. ¿Cómo están divididos? Gracias a una cisura en forma de H, que se llama el surco orbital, que nos va a dar una división en cuatro giros: en giro frontal anterior, giro orbital posterior, giro frontal medio y giro frontal, perdón, orbital anterior, posterior, medial y lateral. ¿Ok? De acuerdo a las divisiones. Vamos a ver la cara lateral. Vamos a ver la cara lateral una vez más. Una vez más vamos a siempre recordar nuestra cisura silviana, nuestra cisura central, por delante el lóbulo frontal, por detrás el lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal, después de la cisura central, vamos a encontrar una cisura postcentral o un surco postcentral que nos va a dar el giro postcentral, que es el área sensitiva primaria. ¿Ok? Por detrás el lóbulo occipital, antes de su división con el lóbulo occipital, entre el parietal y el occipital, vamos a encontrar el lóbulo parietal un surco que se llama el surco intraparietal. Y el surco intraparietal va a dividir al lóbulo parietal en lóbulo parietal superior y lóbulo parietal inferior. Y el lóbulo parietal inferior va a estar en relación a la continuación de la cisura silviana, el giro supramarginalis, y en relación a la continuación del surco temporal superior, el giro angularis. Entonces el giro angularis más el giro supramarginalis van a ser el lóbulo parietal inferior, y esta zona es la zona que va a estar en relación al área del lenguaje. Muy bien, entonces tenemos el giro, la cisura silviana, nuestra representación de la cisura parieto-occipital lateralmente, nuestro surco intraparietal. En Of cuanto a la cara medial, Wirecast. les decía que solamente nos debemos preocupar por dos cosas. Uno, que el giro lóbulo paracentral, que va a tener dos partes. El lóbulo paracentral tiene la parte anterior, que va a ser frontal, y la parte posterior, que es parietal, que está en relación a la cisura central. Y vamos a tener una precuña, la precuña, ¿no? Si vamos hacia la parte más medial, vamos a encontrar, y más inferior, vamos a encontrar el giro del cíngulo continuándose por medio del istmo con el giro This is a parihipocámbico. demonstration of La misma Wirecast. historia, lo que decíamos que tenía relación el lóbulo parietal, el lóbulo paracentral en la parte hacia lateral, la parte posterior se continúa con el giro postcentral, y la precuña hacia lateral se va a continuar con el giro parietal superior. En la parte del lóbulo occipital le decíamos que en la cara lateral, a partir de este notch, de esta escotadura, vamos a una inferencia que más o menos se encuentra de esta forma: la disposición del surco parieto This is occipital a en la cara medial. demonstration of Y este surco nos Wirecast. va a dividir al lóbulo occipital en un lóbulo superior y un lóbulo inferior. ¿Ok? Y en la cara medial teníamos el surco parieto occipital, también tenemos a la cisura calcarina, y la cisura calcarina nos va a dividir en cuña y língula, ¿no? Entonces ya tenemos todo de lo que es el lóbulo occipital. Nos vamos a ir a la parte de la cara, esta es la cara medial que les decíamos, para el surco parieto occipital y cisura calcarina, ¿no? Los dos, cuña y língula. This is a En la parte del demonstration lóbulo of occipital, en la cara Wirecast. lateral, esta es la cara lateral del lóbulo temporal. Si bien la diapositiva sí dice occipital, es el lóbulo temporal. Lo que vemos aquí son dos surcos: el surco superior y el surco inferior temporal. Y nos va a dar giros: giro superior, giro medio y giro inferior temporal. El giro medio inferior temporal se va a continuar hacia la parte inferior con la cara basal. Lo que sí debemos de encontrar interesante aquí es que en el giro temporal superior
a la altura de lo que es el giro postcentral. This is a En su cara demonstration of superior, o sea, Wirecast. en relación a la cisura silviana, vamos a encontrar el giro de Heschel. Y el giro de Heschel tiene que ver con la parte de la, funcionalmente, con la corteza auditiva primaria. ¿Ok? Entonces, en esta zona del lóbulo frontal vamos a encontrar el giro de Heschel, en el giro temporal superior. Muy bien. En la cara temporal, perdón, en la cara medial del lóbulo temporal, lo que sí nos interesa aquí es que recordemos que el giro del cíngulo se continúa mediante el istmo con el giro parahipocámpico. Y el This giro is a parahipocámpico se demonstration of llamaba Wirecast. parahipocámpico y no hipocámpico porque dentro, y no cortical, sino dentro de este, subcorticalmente se encuentra el hipocampo, que son sustancia gris. Entonces la corteza se va a llamar giro parahipocámpico. El giro parahipocámpico hacia la parte anterior de toda su estructura se llama uncus. Y el uncus tiene la gran particularidad que está en relación al mesencéfalo. ¿Ok? Entonces tenemos giro parahipocámpico en la cara medial, This is a demonstration of giro temporal Wirecast. superior en la cara lateral. Y esto nos hace fácil para ver la cara basal. La cara basal, si vemos hacia dónde se encuentra este segmento del lóbulo temporal. La parte posterior, la cisura calcarina, aquí vamos a encontrar el giro parieto-occipital, precuña, língula. ¿Ok? Entonces la língula, y acá está el polo temporal. Giro parieto-occipital, uncus, la parte anterior. En la parte más This lateral is a vamos a encontrar demonstration of lo que es el Wirecast. giro temporal inferior. Pero entre los dos hay todo este giro que viene desde acá hacia la parte más posterior. Se llama giro temporo-occipital, pero más conocido como giro fusiforme, porque tiene la forma de un uso, ¿no? De un uso. Entonces, tenemos los tres giros que están en la cara basal, el giro parahipocámpico, que una vez más se continúa hacia atrás mediante el istmo con el giro del cíngulo, ¿ok? Y aquí This is a hacia medial en demonstration relación of a lo que es el sistema Wirecast. límbico, ¿no? El giro dentado, el hipocampo, todo lo que es la fimbria y la continuación con el fornix, ¿ok? Entonces, esto es interesante y esto es importante de lo que es la cara basal del lóbulo temporal. El lóbulo temporal en general es el lóbulo más complicado de comprender solamente por esas estructuras que a veces uno tiene muchos nombres y no los puede memorizar. Pero como les digo, lo interesante es esto, ¿no? El cíngulo se continúa mediante el istmo con This el is a giro demonstration parahipocámpico. of Hacia Wirecast. subcortical vamos a encontrar el hipocampo. Hacia la parte anterior vamos a encontrar el uncus. Hacia subcortical del uncus vamos a encontrar la amígdala. Hacia la parte medial vamos a encontrar lo que es el, el giro dentado, la fimbria y el fornix, que pertenecen al sistema límbico. ¿Ok? Entonces vamos a ir continuando con la parte de las estructuras. Quisiera aquí recalcar la relación del uncus con el mesencéfalo. Por eso es que cuando hay una lesión temporal, puede ser un tumor, This puede ser is un a hematoma, demonstration y of todo este Wirecast. lóbulo temporal se viene en esta dirección, van a generar primero lesión sobre el mesencéfalo, y el mesencéfalo tiene, ¿se acuerdan? Aquí en la parte central, el tercer par saliendo, por lo tanto se va a paralizar por compresión, ¿no? Va a haber lesión del tercer par, por lo tanto va a haber una tosis palpebral, va a haber primero una dilatación pupilar, ¿no? Entonces esa es la explicación por la cual una lesión temporal puede generar esto. Muy bien, una vez más la misma relación. Este es el mesencéfalo This que lo is hemos a repasado. Este es el demonstration pie of del pedúnculo Wirecast. cerebral, sustancia negra. Aquí debe estar saliendo el tercer par. Lesión del uncus, general lesión contra el mesencéfalo. Aquí también, en este espacio que está entre el uncus y el mesencéfalo, va a pasar la arteria. Aquí está la arteria basilar dividiéndose. Justo por debajo de esto va a estar dividiéndose. Entonces por aquí va a estar pasando la arteria cerebral posterior. También por aquí pasa la vena basal de Rosenthal. Recordemos, y solamente esto es un recordar, que la vena basal de This is a Rosenthal junto a demonstration la of vena cerebral Wirecast. interna son las dos venas que son las más importantes del sistema profundo cerebral. Las dos de este lado más las dos de este otro lado se van a fusionar las cuatro y van a hacer la gran vena de Galeno, ¿ok? Debajo del esplenio del cuerpo calloso. Muy bien, continuamos.
Este es solamente para recordar que en una hipertensión endocraniana puede producirse una doble herniación del uncus, se llama herniación uncal. ¿Ok? This is a demonstration Y en of el caso de hematomas Wirecast. epidurales, el hematoma epidural, si bien tenemos que recordar que este encuentra en el espacio por fuera de la dura madre, va a producirse una lesión, generalmente por lesión de la arteria meningia media. Entonces este hematoma epidural va a generar una compresión rápida, súbita, contra el cerebro y este cerebro se va a herniar la parte uncal y el uncus se va a ir contra el mesencéfalo. Va a producir una parálisis del tercer par. Muy bien. This is a Esta es ya la cisura demonstration de of Silvio. ¿Por Wirecast. qué estamos viendo de nuevo la cisura de Silvio? Si hemos visto un lóbulo, dos lóbulos, tres lóbulos, cuatro lóbulos, nos falta ver el quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Y el lóbulo de la ínsula se encuentra en lo profundo de la cisura silviana. Entonces, esta es la cisura silviana, esta es la parte anterior y esta es la parte más posterior. Este es el surco central, ¿ok? Cisura silviana. Le decíamos que la cisura silviana se divide en dos partes, en una This is parte, a demonstration of en una Wirecast. rama ascendente anterior y esta es la posterior y esta es la anterior y nos dividía al giro frontal inferior en tres partes, en la pars opercularis o giro opercular, giro triangular y giro orbital. Entonces tenemos esto y se está dividiendo. Si vamos a empezar a abrir esta dura madre, vamos a abrir esta cisura de Silvio. Esta cisura de Silvio, como les decía, en la parte superior del lóbulo temporal vamos a encontrar los giros temporal, ¿no? Y uno de los giros temporales uno es el giro de Herschel, que está en relación This is a demonstration of a la corteza Wirecast. auditiva primaria. Entonces nos vamos a la misma imagen, empezamos a abrir, pero aquí lo interesante es, la ínsula tiene más o menos la misma estructura que la corteza que estamos viendo. Total, es lóbulo de la ínsula y tiene corteza, igual que el lóbulo frontal o el lóbulo parietal, y la continuación de él. Entonces, el giro central de la ínsula es el mismo giro central que vemos corticalmente, es una continuación. Y el giro central de la ínsula divide a This la is a ínsula en demonstration giros of cortos y en giros Wirecast. largos. Volvemos a abrirle, esto ya es abriendo con mayor amplitud el el lóbulo de la ínsula y lo vamos a ver lo mismo, continuación del giro central hacia arriba, giro central, digo la cisura central y nos va a dar giros anteriores, giros posteriores, los cortos y los largos. ¿Ok? Toda esta zona es sencilla de llegar en el vivo, no es sencilla de llegar porque todo esto está lleno de arterias. Todo está lleno de arterias. ¿Ramas de qué? De la arteria cerebral media. ¿Ok? Entonces, pero es This is a importante que demonstration repasemos of esta anatomía Wirecast. del lóbulo de la ínsula. No es compleja. ¿Ok? No es compleja. Tiene un surco central, giros anteriores, giros posteriores. Y tiene toda una cisura que está alrededor, que es una formación. Muy bien. Ya hemos acabado con todo lo que son los giros, surcos y cisuras del cerebro. Eh, es bastante cuestión de repasar, no es mucho, ahí no hay mucho que pensar, es más memorizar y es más encontrar la lógica de las This estructuras. No is a son muchas demonstration of y es Wirecast. importante tenerlas en cuenta. El líquido cefalorraquídeo sí es interesante, pues es algo que vamos a encontrarlo siempre. Si no es parte de la anatomía pura, es parte de la fisiología más, pero es importante que entendamos que existen espacios, ¿no? El espacio subaracnoideo, que está entre todo el cerebro, y la parte del epéndimo, que quiere decir la parte de los ventrículos. Entonces, en este espacio de los ventrículos cerebrales, el espacio subaracnoideo y el canal medular central, vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. Es transparente. Cristal de This is a roca es el nombre demonstration típico que of utilizamos. Wirecast. Se produce sobre todo en los plexos coroideos. Los plexos coroideos se encuentran en los ventrículos. Y el epéndimo, que es como el epitelio, pero que recubre a los ventrículos, es la zona también donde se produce. Donde se reabsorbe, decíamos, se reabsorbe en las granulaciones aranoideas que se encuentran en la parte más cortical junto a los senos longitudinal superior. Es un filtrado This is a demonstration del of plasma Wirecast. sanguíneo, más o menos son 150 ml y se renuevan cada 3 o 4 horas. Quiere decir que más o menos se producen entre 30 a 40 ml por hora. ¿Ok? Las funciones básicamente están relacionadas a un sistema de amortiguación, también a la circulación de nutrientes, incluso nos sirve también para dar tratamiento intratecal, o sea, intralíquido cefalorraquídeo,
compensa los cambios de volumen de la sangre, quiere decir que alguien que tiene muy poca sangre, que eso a veces pasa, se compensa con mayor componente de líquido cefalorraquídeo, esto de forma crónica, no es esto en lo agudo. Mantiene la presión constante, eso es cierto, y mantiene hidratado el cerebro y la médula espinal. Okay. Básicamente tenemos que acordarnos que la relación de glucosa entre el suero y el líquido cefalorraquídeo es más o menos entre el 50 y 60%. ¿Ok? Los linfocitos son menos, los leucocitos son menos de 4 células por campo. Y el lactato, que es un marcador inflamatorio, no sobrepasa de 1 a 2. Habitualmente pasado los 4 es que recién consideramos un proceso infeccioso o un proceso inflamatorio severo. Esta es una representación del sistema ventricular junto con el sistema aracnoideo, subaracnoideo, perdón. Este es un ventrículo lateral, ¿ok? Si ven esta imagen de aquí, una sombra, esta es una sombra. Esta sombra representa la imagen del ventrículo lateral. Tiene una forma de C. Esta es una forma de C. Continúa hacia aquí, hacia temporal. Entonces, de eso estamos viendo este segmento, que es el segmento del ventrículo lateral. Y este ventrículo lateral se va a comunicar, son dos, uno derecho y uno izquierdo, se va a comunicar mediante el agujero de Monro, derecho e izquierdo, con el tercer ventrículo, que es central. Y entonces en este espacio se encuentra lo que es el plexo coroideo, tanto en el ventrículo lateral como en el tercer ventrículo. Estos dos ventrículos laterales que pasan a ser un tercer ventrículo, el tercer ventrículo se comunica mediante el acueducto de Silvio con el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo, que lo hemos visto ya en troncoencefálico, está en relación con otro plexo coroideo. Entonces, en estos plexos coroideos principalmente se produce el 70% del líquido cefalorraquídeo. Y en el epéndimo, que es el triconducto ependimario, o el epitelio ependimario, como proceso de filtración, va a producirse un 30% de líquido cefalorraquídeo. Entonces, el espacio ventricular, se comunica mediante los agujeros de Luschke y Mayendi con el espacio subaracnoideo. ¿Okay? El espacio subaracnoideo. Cuando existen hidrocefalias en los niños producidos por obstrucción de este acueducto, porque este acueducto en un recién nacido puede ser tan pequeño que puede estar obstruido o por proteínas incrementadas, puede ser por una infección o puede ser por coágulos en un sangrado de un niño recién nacido o un pretérmino, se realiza una comunicación ya que es una cirugía, que se hace una comunicación entre el tercer ventrículo y el espacio subdural por delante de la arteria basilar en este espacio. Se llama tercer ventriculostomía este procedimiento. Ok, entonces teniendo en cuenta que ya tenemos este líquido cefalorraquídeo como recircula en el espacio aracnoideo, llega hasta las granulaciones donde está el seno longitudinal superior y ahí se reabsorbe hacia la sangre. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver algo de corteza, básicamente para que todos tenemos en cuenta por qué se llamaba vía piramidal. La corteza justamente en el segmento 6 en el área 6 de Brodmann, que es el giro precentral, vamos a encontrar esta distribución en 6 capas. Principalmente la capa 3 y la capa 5 tienen a las células piramidales. En la tinción se veían de forma piramidal. ¿Okay? Por eso se le llamó células piramidales y por eso la vía córtico-espinal se llama vía piramidal. ¿Okay? Entonces es en la corteza cerebral que no es constante en todo el cerebro igual. Filogenéticamente, o sea, según la evolución, hay zonas que tienen las 6 capas y hay zonas que tienen menos capas, que son las zonas que no necesitamos o que no han sido evolucionadas al final de nuestra filogenética. Sino, por ejemplo, el área entorrinal, el área del hipocampo, el área del parihipocampo, el área de la ínsula, son zonas que lo tenemos desde hace mucho tiempo en nuestra evolución. Entonces, son zonas que no tienen 6 capas, tienen muchas menos capas. Incluso muchos de ellos no tienen células piramidales.
porque no dan información de índole motor. Entonces es lo que le decía, que filogenéticamente no todas poseen 6 capas, algunas poseen 3 capas, ¿ok? Y eso tiene que ver en relación a la evolución, a la necesidad de, porque lo último que evolucionó fue bien nuestra corteza frontal, ¿no? Entonces es importante que estas áreas van a estar en relación al grosor de la corteza, a las células que vamos a tener en la corteza, a las láminas que va a haber y a la densidad de células. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es la división funcional cerebral según áreas de Brodmann. El problema son dos cosas. Uno, son un montón de números, son 52. Dos, Brodmann hizo este estudio con menos de 10 cerebros. ¿Ok? Entonces, si bien es una descripción clásica, lo que tratamos de mantener cuando hablamos de las áreas de Brodmann no es las 52 áreas, sino las áreas que han tomado un nombre en el tiempo y son las áreas que nunca vamos a tratar de quitarles el nombre porque finalmente son conocidas de esa forma. Entonces, las áreas de Brodmann. Entonces, las áreas de Brodmann, aquí vamos a verlas. Primero, en el giro postcentral, el área 1, 2 y 3 de Brodmann, que tiene que ver con toda la parte de la representación sensitiva. En el giro precentral, debo aclarar que no todo el giro precentral en su extensión va a ser área motora, sino es más o menos esta la distribución. Por los puntos negros vamos a ver que el área 4, área motora primaria, va a tener una distribución mucho más delgada. ¿Ok? No es que alcance a todo el precentral, sino un segmento. Gran parte sí, pero no es todo. Esta representación empieza en la cara medial, pasa por la cara lateral y llega hasta la ínsula. ¿Ok? Incluso no solamente continúa aquí, sino hacia acá adelante, que tiene que ver con la parte de la representación del lenguaje, los músculos del lenguaje, que es el área 44 o también conocido área de Broca. Esta es la parte sensitiva, motora. ¿Okay? Nos vamos a ir a la parte visual. El área 17 y área 18 de Brodmann son las áreas visuales, primaria y secundaria. ¿Okay? La distribución no es homogénea, no es que sea una lámina sobre la otra, sino es esta parte más pegada a la cisura calcarina y la parte más separada de la cisura calcarina son el área 17 y el área 18. En el área auditiva y el área de lenguaje. El área auditiva está en relación al giro, a los áreas 41 y 42 es el giro de Heschel, el área auditiva primaria, y el área de Broca, el área de Wernicke es el área 22 que viene desde aquí hasta aquí y en relación junto al área 39. Ok, el área de Wernicke es el 39 más el 22. Por eso es que cuando se hace cirugía del lóbulo temporal, cuando se hace cirugía de epilepsia, porque es la parte medial del lóbulo temporal donde se origina la mayor cantidad de epilepsias focales que se generalizan, entonces se tiene que saber hasta dónde es funcionalmente área de lenguaje para no estar resecando más de la cuenta. El área de lenguaje es el área 22 más el área 39. ¿Ok? Área auditiva primaria 41 y 42. Y esto lo vamos a repetir, lo vamos a ver igual en todos. 17, 18 visual primaria y secundaria. Primaria sensitiva 1, 2, 3. Primaria motora 4. Secundaria motora 6. Visual, hemos dicho 17, 18. Auditiva 41, 42. Lenguaje comprensivo 22 y 39. Lenguaje hablado 44, 45. Cara medial, acordarnos que el lóbulo paracentral tiene la representación de los dos, tanto sensitiva como motor. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante? Si notan el número de puntos que hay aquí versus el número de puntos que hay aquí, cada vez aquí es menos, cada vez aquí es más. Representa el área del movimiento de las piernas, del pie. ¿Ok? Mientras este es el área sensitiva. Por eso es importante este área, la parte medial. Aquí estamos de nuevo con el área de la cisura calcarina, área visual primaria y secundaria. Y en esta zona simplemente más números que Brodmann nos describió. Igualmente,
Aquí tenemos repetir solamente las áreas que son muy importantes: primaria visual, ¿no? Primaria sensitiva, primaria motora, motora secundaria. Esta es la representación del lenguaje. El lenguaje tiene que tener una repercusión entre el área de Wernicke, que va desde el área 22 al área 39. Tiene que tener representación con el área visual. Estas se conectan mediante fascículo arcuato, que es una distribución de fascículos de área de fibra blanca, que no es el tema de hoy, con respecto a lo que es el área motora primaria para el movimiento muscular de la lengua y de la boca y de los gestos faciales, y esto es de la lengua. ¿Ok? Entonces de ahí la forma en que el lenguaje se representa en el cerebro. Es interesante esto, el homúnculo de Penfield, porque en el área motora nos representa que el área medial del lóbulo del giro frontal superior, perdón, del área del círculo del giro precentral con el área del lóbulo paracentral van a tener repercusión con el respecto a la pierna. ¿Ok? Si se infarta esta zona, la pierna se va a detener, no va a haber movimiento de la pierna. La parte más superior de lo que es el giro precentral tiene repercusión con el movimiento de la mano y del brazo, del todo la extremidad superior. Si descendemos, vamos a encontrar todo el movimiento muscular de la cara, y en la parte más inferior, casi en relación a la ínsula, el movimiento de la lengua y la de la deglución. Entonces esto es importante porque va a depender del área que se infarte, la repercusión de nuestros déficits. Igualmente el área sensitiva es muy similar, es muy similar. Entonces, en cuanto a la irrigación cerebral, que ya es la parte final de nuestra exposición, vamos a tener en cuenta que está representada el cerebro por dos sistemas: el sistema anterior, que es del sistema carotidio, de la carótida interna, y el sistema posterior o vertebrobasilar, que es de la arteria vertebral, que se va a fusionar y se va a anastomosarse y va a dar la arteria basilar. Y todos estos dos sistemas van a darnos la irrigación cerebral en su conjunto. Este es el popularmente conocido como polígono de Willis. Esta es la circulación vertebral, haciendo la arteria basilar. Toda esta zona la conocemos, la hemos repasado. ¿Ok? Aquí están tanto la pica, la aica, la cerebrosa superior y las cerebrales posteriores. Las primeras estructuras que van a estar en relación al polígono de Willis. Cerebrales posteriores. Esto lo conocemos hasta aquí. La carótida interna, que está ascendiendo, llega por encima de la silla turca y se divide. Se divide en una cerebral media y en una cerebral anterior. La cerebral media y cerebral anterior. Igualmente al otro lado, cerebral media y cerebral anterior. La pregunta: ¿cerebral media está dentro del polígono de Willis? Sí, porque la bifurcación lo incluye. Por eso es que el polígono de Willis incluye la cerebral media. ¿Okay? La carótida interna se comunica mediante el sistema vertebrobasilar con la cerebral posterior por medio de esta arteria que se llama arteria comunicante posterior. Son dos arterias comunicantes posteriores. Las dos arterias cerebrales anteriores, que dan rama de la carótida interna, se comunican mediante la única arteria comunicante anterior. Entonces hay una sola comunicante anterior, hay dos comunicantes posteriores, hay cerebral anterior, media y posterior, y esto forma el polígono de Willis. Esta es la representación, una vez más, del cerebro en sus arterias y el polígono de Willis en esta zona. ¿Ok? Tenemos la bifurcación de la arteria basilar en cerebrales posteriores, la comunicación con carótida interna de la cerebral posterior, perdón, de la comunicante posterior, la carótida que viene a dividirse en cerebral anterior y cerebral media, y las dos cerebrales anteriores que se unen, se comunican mediante la arteria comunicante anterior. Esta es la representación de de la irrigación cerebral. Si nos vamos en cuanto a la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior va a generar primero la comunicación entre las dos arterias cerebrales anteriores, y luego va a continuar su irrigación alrededor del giro del cíngulo, y va a dar todas sus ramas. Su principal rama es la arteria pericallosa, que se va a dar toda la vuelta a través del cuerpo calloso. ¿Ok?
y va a dar irrigación a toda la parte anterior del cerebro. Por lo tanto, va a dar irrigación al lóbulo paracentral y va a dar irrigación a lo que es la significación y la representación del miembro inferior, ¿no es cierto?, de ese lado. ¿Ok? Por eso es que es importante que si se cierra esta arteria, si se infarta esta arteria, la afectación va a ser medial. Va a ser sobre todo del segmento de la pierna o del miembro inferior. Esta es la arteria cerebral media. La representación de la arteria cerebral media se divide en dos, en una rama frontal que llega a ser parietal y una rama temporal. La rama temporal va a toda la cara externa del lóbulo temporal y la parte del lóbulo frontal y lóbulo parietal externamente es por la rama frontal de la arteria cerebral media, que también va a dar irrigación. Por lo tanto, si hay un cierre de arteria cerebral media, va a haber una repercusión sobre todo en el área de la mano, en el área del habla y en la área de la comprensión. Entonces, por eso es importante acordarnos que la arteria cerebral media tiene que ver con esta representación. ¿Ok? La arteria cerebral media, una vez más, da una rama frontal y una rama temporal. La rama frontal va a dar irrigación a lo que son los segmentos del brazo, el rostro, la lengua y la deglución. ¿Ok? Por eso es que en un infarto de arteria cerebral media, todas estas funciones se ven afectadas. También tiene toda la irrigación del giro, del lóbulo de la ínsula que está acá, que está en la parte profunda de la cisura silviana. Muy bien, si ustedes notan, todas estas ramas de aquí se le llaman ramas perforantes. Ok, nacen tanto del primer segmento de la arteria cerebral anterior como del primer segmento de la arteria cerebral media. Se llama tálamo geniculadas, tálamo perforantes o lentículo estriadas. Son los tres grupos de arterias que tenemos. Las que van a ir al cuerpo estriado, que lo vamos a ver el día jueves, ¿qué es el cuerpo estriado? Se llama lentículo estriadas, que van a ir al núcleo lenticular y al núcleo estriado, ¿no? Mientras vamos a ver en la parte posterior, por ejemplo, esta es la arteria basilar, ¿no es cierto? La arteria carótida ascendiendo, dividiéndose en dos, y esta es la comunicante posterior. Mientras tanto la arteria basilar como la comunicante posterior también van a dar ramos perforantes, que se van a llamar tálamo perforantes o tálamo geniculadas. Entonces aquí lo vamos a ver, arteria basilar, arteria carótida, la comunicante, ¿no? Y la arteria basilar con la comunicante posterior van a dar ramos hacia el tálamo, ¿ok? Pues se llaman tálamo perforantes o tálamo geniculadas porque van a ir a la rodilla del cuerpo calloso. Una vez más, la representación de las arterias con su representación funcional. Esta es una representación en color. Toda la zona rosada es la parte irrigada por la arteria cerebral anterior. Toda la parte verde es la irrigación de la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior que nos va a dar la cara basal y todo el lóbulo occipital. Entonces la arteria cerebral posterior nos da la cara basal y el lóbulo occipital.